El expresidente Humala acusó al gobierno de Alan García de haber permitido la interceptación de sus comunicaciones y de la de algunas personas de su entorno durante la campaña presidencial del 2011. Según se ha informado, algunas de esas grabaciones que están en poder de la Fiscalía tienen que ver con los aportes al nacionalismo y con el presunto pago a un testigo del caso Madre Mía, que cambió su versión y permitió el archivamiento del mismo. Humala además acusó al general Carlos Morán, exdirector de la DIRANDRO, de ejecutar esas escuchas. El vocero alterno de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, dijo que el presidente Kuczynski no puede encasillarse en decir que no habrá indulto para el expresidente Fujimori y en 2 o 3 años adoptar esa posición como consecuencia de un acuerdo político. Por su parte, el excongresista fujimorista y médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, consideró que Kendi Fujimori ha recibido ataques injuriosos de miembros de su propia bancada. Y el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma electoral y de partidos políticos que, según anunció el premier Fernando Zavala, tiene como objetivo afrontar la corrupción con firmeza. El proyecto, dijo el presidente del Consejo de Ministros, plantea que la unidad de inteligencia financiera puede acceder al secreto bancario de una persona desde que ésta decide postular en las elecciones internas de un partido. Por su parte, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, indicó que el proyecto busca evitar la presencia de personas corruptas o sentenciadas por terrorismo o narcotráfico, así como el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales. El almirante Luis Giampietri agradeció la moción presentada por 14 congresistas de distintas bancadas que plantea distinguirlo junto al cardenal Luis Cipriani y el canciller Francisco Tudela con la medalla al defensor de la democracia por la función que cumplieron para el éxito de la operación Choín de Huántar, que 20 años atrás liberó a los rehenes que el MRTA tenía secuestrados en la residencia del embajador japonés. Y si quiere estar informado todo el día, sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a 2 congresistas de la República, de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, que regresa después de muchas lunas al programa, y nos vamos a leer por Twitter, nomás hemos hablado. Pero estamos en contacto. Estamos en contacto, claro que sí. Otro tuitero activo, el congresista Alberto Belaunde, de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están, congresistas? Bien, antes de entrar en los temas que tenemos indicados en los titulares, íbamos a comentar una noticia con relación a Venezuela, que ha anunciado a través de su ministra de Relaciones Exteriores, la señora Delcy Rodríguez, que va a iniciar el proceso para retirarse de la OEA. Sí. Bueno, primero para denunciar la carta de la OEA, ¿no es cierto? Que era algo que se veía venir. Sabíamos que esto iba. Lo que pasa es que ha adoptado suceder, una decisión la OEA con la oposición de 10 países, pero la ha adoptado por mayoría, de reunirse para ver posibles soluciones a la situación de Venezuela. Eso parece que ha disparado esta reacción. ¿Qué cosa piensan al respecto? ¿Qué cosas quieren comentar al respecto de nuestros invitados que venían hablando de Venezuela desde antes? Por favor. Bueno, para comenzar, yo hubiera esperado que los votaran los venezolanos de la OEA más que nada y no esperar este proceso tan largo, porque hay que resaltar con contundencia que este miserable de Maduro, porque no tiene otro nombre, le ha robado la vida a los venezolanos. Le ha robado la ilusión y la esperanza a la juventud, encarcela a todo el que se le ponga adelante. Y esas personas, este país, lamentablemente dirigido por este desgraciado, no puede estar en la OEA. Yo aplaudo, apoyo, y hay que reforzar al pueblo venezolano que se mantiene en las calles luchando por su libertad. Esta decisión de la OEA no es ahorita, es una decisión de la OEA que viene de atrás en varias reuniones que ha convocado Samper. En varias oportunidades han habido votaciones donde han habido 4 países que han respaldado a Venezuela. Los demás países han votado por una mayoría. Ellos han anunciado que se quitan de la OEA. Yo hubiera preferido que los votaran para hacerlo más claro y más contundente, porque esta salida no es cuestión que me voy mañana y se acabó. La canciller es una impresentable para comenzar, es una esclava de Maduro. Y ojalá que el pueblo colombiano, verificando la información que tiene, pueda asilar a esos 3 militares venezolanos que han huido hacia Bogotá, hacia Colombia, y recibir a esta gente, porque la oposición lamentablemente va a tener que negociar con los militares.
Los militares son una fuerza muy grande, es el partido de Maduro que está en las calles, matando a su propia gente. Eso la historia lo va a juzgar, eso está registrándose día a día, minuto a minuto. Los presos políticos son un montón de gente joven que está en las cárceles en sótanos muy profundos. La libertad de López tiene que ser inminente. Y yo lamento sinceramente que el Papa haya recibido a Maduro sin poner una mínima condición, como haber tapado el caso del sodalicio también de este señor Figari. Lamento esa actitud del Papa, no lo esperaba de él. Pero lo que ha hecho con Venezuela y con Maduro, haberlo recibido sin poner una sola condición, realmente le pesa, le quita valor a una persona que es recibida en el mundo entero, hasta por otras religiones. Pero es un hombre de mucho peso, sobre todo en la parte de Latinoamérica. Yo espero que esta solución de Venezuela en pocos días acabe y caiga Maduro en el fondo del basurero, y que la gente, el pueblo venezolano, pueda salir en las calles a gritar libertad. Y luego habrá que apoyarlos y ayudarlos a salir adelante, porque tienen que reconstruir su país en todos los aspectos. Sí, coincido en el rechazo absoluto que muestra Lourdes al chavismo, no solo a Nicolás Maduro, sino al régimen en su conjunto. Ellos además están cerrando de manera sistemática cualquier posibilidad de salida institucional y pacífica de esa crisis. Primero, rechazando de manera absolutamente irregular el referéndum revocatorio, luego interviniendo de una manera realmente autoritaria, indigna, los poderes de la Asamblea Nacional, y ahora esto con la OEA. Porque un tema que tiene que quedar claro es que los problemas o la crisis institucional no es a raíz de este fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es, digamos, tal vez la cara más grosera y evidente. Tan grosera que retrocedieron. Así es. Pero esto viene de larga data. Primero tomado del Tribunal Supremo de Justicia, tomado en el Poder Electoral, sí. Vaciaron de contenido a la Asamblea, le quitaron la inmunidad parlamentaria a los asambleístas, y en fin, es una recatadilla de temas que viene desde la época de Hugo Chávez, y que no encontramos una salida institucional. Yo coincido en este llamado no solo a la democracia, sino a la libertad inmediata de los presos políticos. Yo estuve hace pocos días con Rospin Mantilla, un joven asambleísta que estuvo 2 años como preso político del partido de Leopoldo López, y la situación no da para más, y el chavismo sigue cerrando cualquier posibilidad no violenta dentro del país. Esto va a ser un baño de sangre, como viene siendo, y no vemos la posible salida. Sí, esto recién empieza, lamentablemente, ¿no? Vamos con el primer tema, volvemos a los temas nacionales. Bueno, como se ha conocido, la Fiscalía tiene más de 100 registros. 111 de audios, de comunicaciones de, el propio Ollanta Humala y de personas de su entorno, todas estas registradas en el 2011, más o menos en coincidencia con el periodo de la campaña presidencial. Estas interceptaciones que han dicho que se produjeron legalmente y tenían que ver con Nancy Obregón y las personas que estaban en el entorno de Nancy Obregón. Con Artemio, básicamente, ¿no? Sí. Era como parte de la Operación Constelación. Así es. Pero Nancy Obregón era la persona que era llegada en ese momento, había sido llegada en un momento al nacionalismo. Pero en fin, a través de, digamos, lo que se escucha en estas grabaciones, se enteraron de cosas distintas que poco tenían que ver con Artemio. Hay problemas relacionados con los aportes al nacionalismo durante esa campaña, hay un problema de aporte fantasma, como ustedes saben, y también hay un par de conversaciones, más de un par, que sugieren lo que también se dijo en su momento, que es que a uno de los testigos que inicialmente denunció a el expresidente, en ese momento el ex comandante Humala, por su participación en el caso Madre Mía, se le habría pagado para que se desdijera lo que habría permitido luego el archivamiento de ese caso. Bueno, ese es más o menos el panorama, por cierto, complicado, pero hoy día el expresidente Humala y la señora Heredia tuvieron que ir a la Fiscalía y luego les hicieron escuchar, por supuesto, parte de estas grabaciones. Para que reconociera su voz, ¿no es cierto? El expresidente Humala ha dicho, por supuesto, que es mi voz, pero lo que su reacción inicial ha sido acusar a Alan García, que era presidente cuando se produjeron esas grabaciones, de haber permitido que se lo chuponeara durante la campaña. Vamos a escuchar lo que dijo.
Aquí están jugando a chavetazos, a navajazos, etc. No parece Estado de Derecho. Y en cuanto a quién responsabilizar, yo creo que el que tiene que señalar quién fue es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero lo que sí, a mí no me explico cómo el presidente de la República de ese entonces no pudo haber conocido este tema. Me parece imposible que no lo haya conocido, sea lo haya ordenado o lo haya permitido, pero no puede haber pasado, ¿no?, por sus narices y no darse cuenta. Si esta persona se daba el trabajo en meterse a temas de narcoindultos con ese detalle, ¿cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando a Ollanta Humala después del 6 de junio o en plena campaña? ¿Cómo no se va a dar cuenta de eso? En segundo lugar, ¿no?, rechazo, ¿no?, el tema de que a nosotros nos haya financiado pues Artemio. Ya hay que tener un poquito más de imaginación, busquen algo más inteligente, ¿no? Porque yo le he capturado a Artemio, en este gobierno se le ha capturado. Durante nuestro periodo hemos pacificado el Alto Guayaga, hemos levantado el estado de emergencia. Acá, de presidente de la República estaba el señor Alan García Pérez, el ministro del Interior era el señor Hidalgo Medina, y el jefe de la Irandro era el general Morán. Y tengo que señalar que el mismo jefe de la Irandro, en la casa de un parlamentario nacionalista, me juró de que no se estaba, desde la Irandro, desde Constelación, no estaba haciendo interceptaciones a candidatos a la presidencia. Y no solamente lo señaló, sino que también dijo que eso sería ilegal, que él no podía prestarse a esta situación. Por lo tanto, ahora vemos que mintió y que sí se estaba haciendo este tema. Pero además... Por lo segundo, claro que los he reconocido, porque si no fueran nuestros audios, no tendría sentido esta conferencia, porque estamos hablando de otra persona. Justamente el hecho de constatar que esos audios es mi voz, entonces obviamente que nos indigna, y la forma perversa en la cual se está empleando este tipo de métodos. Aquí están jugando a chavetazos, a navajazos, etc. Bien. ¿Cuáles son las primeras impresiones? Oye, una reunión con un general de la policía en una casa privada, el mismo estilo pues lo que se hizo en Bruja de Cachiche con el general que llevan a reuniones privadas. Pero qué tal razudo, Ollanta Humala, pero realmente qué razudo y qué fresco. El campeón de las chuponeos, el campeón de las grabaciones. Él no se olvida acaso de lo que fue la DINI, el seguimiento a toda la gente, políticos, periodistas, empresarios, a Tutti Limundi. Se olvida que le costó el gabinete de Ana Jara, que chuponeó como le dio la reverenda gana y se queja el día de hoy, pero además ha dicho, es mi grabación, pero no soy yo, esto está como Toledo igualito, ¿no? El señor Toledo, no se encuentra, ¿sabes qué? Perdió las facultades mentales. Pero lo que es insólito es que, como has dicho tú al inicio, grabaciones que han ido descubriendo otras cosas, lo de madre mía, y en las agendas está, pues, hablar con Eguiguren para que le contara, ahí está escrito, y los jueces se escogen los jueces. Eso es lo que han hecho. En el libro de Omar Chejade... Acá habla de un testigo, no de juez, claro, ¿no? Pero además en el libro Omar Chejade pues, hablan de ese tema de ahí en una de las casas, que es la casa de Lerner. Hay una reunión justamente para ver qué abogado puede llevar la causa de la defensa de Omar Chejade, porque Omar se convirtió en el defensor de ellos, ¿se acuerdan en un momento? Y no nos olvidemos otras etapas de apéndice como Susana Villarán, que fue madre mía, lo responsabilizó, lo culpó, le dijo de todo, Ollanta Humala, de no parte de la plancha del señor Urresti. A ver, esa es la corrupción moral que hay en el Perú. No solamente es la de Ores, la de Oas, la de Almagro Correa, sino la corrupción del alma, de la conciencia, de los valores que los acomodamos según nuestras circunstancias. Todo el mundo lucha contra la corrupción, todos. Los corruptos, los más abanderados, están en la primera fila. Pero eso de acá, en estas grabaciones, hablan por sí solas y coinciden con las agendas perfectamente. No van a poder evadir la justicia. Lo que revienta, lo que indigna es una fiscalía y un poder judicial que no hacen absolutamente nada. Que toda esta porquería nos la hemos enterrado a través del Banco de Estados Unidos y a través de los jueces de Brasil. Pero eso lo de madre mía, haber comprado al testigo, de haberle pagado al testigo, el que compra es el que se convierte en el secretario personal prácticamente de Ollanta Humala. Esa es la realidad.
pero sabiendo todo esto igual que Toledo. Toledo no reconoce a la hija, se manda a mudar a un burdel, dice que ha estado en otra región secuestrado, y este señor que sabemos lo que ha sucedido, pero los escogemos. Bueno, los escogen, porque yo no votó en mi vida por ninguno de los dos, gracias a Dios. Pero eso acá no puede quedarse, esto va a llegar hasta el final de todas maneras, ¿no? ¿Qué dice el congresista de la UNE? Sí, bueno, acá creo que hay un tema clave, que es la naturaleza de la interceptación telefónica. Porque ahí se denuncia como si este fuese un chuponeo político. Pero lo que tengo entendido por la información con la que contamos es que esta interceptación es por pedido de un fiscal y con autorización de un juez. Es decir, es una interceptación telefónica legal. Sí. Creo que se está queriendo confundir a la población, porque claro, uno escucha interceptación telefónica e inmediatamente piensa en Montesinos. En Montesinos, y claro, que toda interceptación es ilegal. Pero la ley permite que haya una interceptación legal, que es este caso. Y hay una serie de elementos muy graves que servirán como pruebas, como indicios y como líneas de investigación dentro de las muchas cosas que tiene que responder el expresidente Humala frente a la justicia. Con una diferencia, Alberto, que el chuponeo que se ha hecho acá es con el visto bueno, como ha hecho tú, el fiscal, y con la aprobación y absolutamente legal, protegida del juez. O sea, el chuponeo que hizo el señor Ollanta Humala en el pasado es un chuponeo clandestino, se chuponeó a todo el mundo, hemos sido testigos de eso acá y no pasa nada, y él se queja de lo que él fue autor. Por acá, esta pareja de aventureros en la política, como han sido Ollanta Humala y Nadine Heredia, aventureros, pero fíjate en la situación que están. Herencia que hemos recibido, un gobierno como el Toledo y un gobierno como el Ollanta Humala. ¿Qué tal es sanguijuelas todo este grupete? El testigo del que venimos hablando es Jorge Ávila Rivera. Este testigo, como ustedes saben, en el 2006 dijo que mientras que Ollanta Humala había estado a cargo de la base de Madre Mía, él, su hermana y el esposo de su hermana y de su cuñado habían sido capturados por una patrulla militar, habían sido torturados, la hermana y el marido de la hermana habían sido asesinados, él había logrado huir. Esto surgió durante la campaña del 2006, que fue la primera campaña en la que participó el señor Humala, pero de pronto este testigo se desdijo y dijo que en la tortura, en fin, no había podido identificar bien si quien comandaba este interrogatorio y esta tortura era Humala y si este era el sinónimo del capitán Carlos. Bueno, perdón. Sí, perdón. Esto del testigo, que compraron supuestamente al testigo, esa denuncia periodística, fue justo en la última semana del 2011, cuando fue la elección. Este asunto vuelve en el 2011. Y como fue en esas circunstancias, como normalmente ocurre en nuestro país, lo que ocurre en una semana antes de las elecciones puede ser fatal, determinante, o puede ser tirado al río, como decía este señor que había tirado a su esposo. Claro. Entonces se dijo que no, que era para que Humala no sea presidente, y qué sé yo. Bueno, eso se dijo las dos veces. Las dos. Porque en el 2006 esto determinó, o a raíz de lo del 2006, determinó que se archivara la investigación, las contradicciones de los testigos. En el 2011, como dice Verónica, volvió a aparecer el tema, y sobre todo otro cuñado del señor Ávila Rivera dijo que él entendía que se había desdicho porque le habían pagado $4.000. Lo que las grabaciones que aparecen ahora revelan es una llamada de Amílcar Gómez, que es un ayudante, un asistente de Humala durante la campaña del 2011. Desde Locumba. Y que lo llama, es desde Locumba. ¿Y que se queda con él también? Así es, pero llama al testigo y le dice textualmente, hoy te van a hacer el depósito sí o sí, ¿no? Entonces, claro, uno dice, hoy día te van a hacer el depósito sí o sí, antes del mediodía te están haciendo. En fin, dicen más cosas, pero esto permite suponer que en efecto le pagan de nuevo, porque lo que dicen los testigos es que en la campaña del 2011 le vuelven a pagar, porque una cosa es lo que le habrían pagado en el 2006. Otro precio, es otro precio. Otro precio. Él después, en la información que está por aparecer, dice que solamente le dieron propinas en el 2011. Pero en fin, esto es lo complicado. Si en efecto le han pagado algo a este testigo y este testigo se desdijo, el escenario pues se presenta bastante espinoso. Y también hay otra reflexión. Pensemos, el caso es del 2006. Los hechos del caso son del 93 o 92. Así es. Y el 2011 el caso sigue abierto y sigue siendo juzgado. El tiempo que tiene que pasar en el país para que un hecho tan grave, independientemente de la responsabilidad, tan grave
como a tortura y desaparición sea juzgado y se busque justicia, es sumamente preocupante y desalentador. Estamos hablando de crímenes y delitos que son de los peores que se pueden cometer, que reciben completa condena, no solo por nuestras leyes, sino por el sistema internacional, y vemos caso tras caso que pasan las décadas y sigue sin encontrarse justicia, y siguen personas desaparecidas, por eso fue tan importante. Perdón, pero acá se archivó. Incluso, pero ahora estamos hablando en el 2011, se archivó, y un caso del 90 y... Se había archivado primero en el 2009, lo del 2006, y reaparece brevemente en el 2011 y vuelve a ser. Exacto. Y hasta el día de hoy no hay justicia. No, se archivó. Hasta el día de hoy... Se supone que la justicia ha dicho que no hay acá nada no que hay investigar. justicia en el sentido de las víctimas. Para las víctimas, por supuesto. Independientemente de la responsabilidad del señor, que va a tener que responder, porque esto es gravísimo. Ha dicho que no va a responder. Igual que el caso Bustillo. Perdón, vamos a escuchar al presidente Humala. Sí. Vamos a escucharlo porque el señor Humala estaba rabioso. No ha dicho, el señor Humala no ha dicho, no solamente ha dicho, no se compra testigos, que investigue, que haga lo que quiera. Él ha dicho que bueno, ya esto es cosa juzgada, ya fue, ya pasó el tiempo, ya no. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el caso Madre Mía. Se menciona también temas de compras de testigos, es lo que ha sacado un medio y una periodista. Quiero señalar que nosotros no hemos hecho eso, que hubo un proceso de investigación en ese tema y se cerró el proceso. Eso ya es cosa juzgada, ¿no? Pero claro, hay un interés de reabrir todo. De esta manera, lo que nosotros vemos es que acá se está haciendo un abuso de poder. No se está tomando en cuenta la Constitución. Se salvan las leyes porque están buscando cómo judicializar o cómo inhabilitar al expresidente Ollanta. ¿Quién, habría que preguntarle? ¿Quién se está saltando las leyes? ¿Quién está tratando de hacer eso contra el señor Ollanta? ¿Quién? Sería bueno que lo diga, ¿no? Salvando las leyes y saltando, hay que ayudar un poco a la traducción del... Es saltando las leyes, nadie se está saltando las leyes. Yo no creo que el gobierno prista, francamente, se demore tanto. Hoy estamos en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, claro. Y el fiscal que lo ha llamado es hoy día. Entonces, por eso le pregunto al señor Ollanta, sería bueno que él diga quién. ¿Quién está haciendo eso? ¿El señor Pedro Pablo Kuczynski? ¿El gobierno? Hay separación de poderes, no hay ninguna denuncia, no va a haber una denuncia del Ejecutivo teniendo injerencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Pero una pareja que ha mentido tantísimas veces, tantas veces, tan pinocheta veces, tantas veces, no se les puede creer, han negado las agendas hasta la muerte, y luego si son mis agendas y si es mi letra y después las quieren otra vez invalidar. Son una pareja que ha mentido tantas veces que no se les puede creer. Y todo lo está haciendo como corresponde hacerlo, a través de la Fiscalía, a través del Poder Judicial. Que no les gusta la historia, pero esa es la realidad. Es una pareja que está acusada de lavado de activos, tienen un montón de procesos. Lo que es inexplicable es esa situación que ha dado este último juez, con liberar a Nadine Heredia de cualquier situación que ella pueda simplemente avisar que se va de viaje. O sea, ¿qué es lo que varió, por ejemplo, ya hablando un poco más abierto el tema? ¿Qué cosa varió en el caso de Toledo? ¿Qué papel más, qué documento más se sumó para no haberle dado el impedimento de salida del Perú? Nada, no pasó nada, simplemente que después que se fue, empezaron a buscarlo. Y acá sí van a hacer también con esta cosa acá. Eso sí es responsabilidad de este gobierno, porque el gobierno del Ejecutivo, por más independencia y poderes que hay, el Ejecutivo también puede llamar un poco al orden y decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí se meten en un tema electoral, pero en el tema de la justicia, donde hay el Poder Justicia, como tú estás diciendo, las víctimas, nadie responde por nada. Hay un señor Fasabi que ha fallecido, que ha muerto, nadie sabe qué es lo que pasó, pero se le fue de las manos. Pero además, Lourdes, si es que hay pronunciamientos y una posición de mayor presión al sistema de justicia, lo que estás haciendo es favoreciendo de manera directa a Toledo, a Humala, a Heredia, porque internacionalmente podrán decir hay persecución política, este es un caso politizado. Oye, cuando tomaron a Fujimori preso en Chile, Toledo agarró el teléfono y llamó a la presidenta de Chile para pedirle que vea el tema de Fujimori. Es lo que correspondía haber hecho PPK con el tema de Toledo, por ejemplo, y es lo que corresponde hacer hoy día con el tema de acá. No es que intervengan, pero sí, pues sí, estamos, por lo menos una opinión, y estamos desconcertados. Los tres poderes que son independientes tampoco somos aislados y nos metemos en un momento contigo. No, opinión también tenemos. No, pero yo creo que sí es importante, una vez más, garantizar la independencia y autonomía
del Poder Judicial y el Ministerio Público, y yo estoy seguro que en estos casos va a quedar absolutamente manifiesto cuando se logre lo que el país entero busca, ¿no? Que es justicia y que esas personas respondan por lo que han hecho. Vamos a escuchar la defensa. En el caso de Ores, donde hay un acuerdo, preacuerdo, donde nadie sabe hasta ahora de qué se trata, no sabemos qué es lo que pasa, pero no pasa nada. Bueno, en junio nos vamos a enterar de pero cosas, nos vamos a enterar ¿no? ¿Por quién? Por Brasil, sí. No por el Perú, por Brasil. Eso es lo lamentable. Sí. Vamos a escuchar la defensa del general Morán, quien fue en su momento buen general, además, Dirandro, porque ha sido acusado por el expresidente Ollanta de haber hecho estos chuponeos ilegales, ¿no? Entonces el señor Morán le pidió al expresidente que se tranquilice, que en todo caso si quiere hacer una denuncia, que la haga y que también denuncie al fiscal y al juez que estuvo a cargo de Alan García ha dicho, también lo va a denunciar. A cargo de este tema. Vamos a escucharlo. Estas interceptaciones de las que usted fue responsable o supo por lo menos que tenían que ver con el tema Artemio, ¿en algún momento se logra saber o escuchar algo sobre el tema de la compra de testigos por el tema Madre Mía? Sí, una investigación al respecto sobre personas que habían fugido de testigos. Jorge Ávila, se retractan. Creo que hubo una investigación periodística al respecto también. La fiscal resolvió y bueno, y creo que es un tema que ya está judicializado y creo que hay una resolución final. Bueno, y el señor Morán además ha explicado que efectivamente lo que buscaba Constelación, que era el equipo que estaba realizando esos chuponeos telefónicos, era ver el entorno de Artemio, que incluso fue gracias a estas intercepciones telefónicas que empezaron en el 2009, que luego en el 2012 el señor Artemio fue finalmente capturado durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Pero fue gracias a este chuponeo que se realizó autorizado por un juez. Claro, y que en este contexto, ¿se vincula con quién? ¿Con qué congresista se vincula? Nancy Obregón. Ahí está, pues. Que en ese contexto es que se ha escuchado también, no se ha interceptado el teléfono del señor Ollanta Humala, que en su momento era candidato, pero sí el señor Ollanta Humala ha hablado durante todo ese tiempo con personas cuyos teléfonos sí estaban siendo interceptados telefónicamente bajo la autorización de un juez. Y es así que también se escuchó estas otras conversaciones. Y lo que dice el señor Morán es que el fiscal tiene la potestad de poder, a la hora de escuchar estos audios, decir, estos audios de acá los voy a usar para otra investigación, y puede el fiscal abrir una nueva investigación. Y claro, porque escucha ahí aparentemente que se está cometiendo otro delito. Y eso fue lo que hizo. Entonces esto, donde acá se habla sobre los aportes fantasmas, acá se está hablando sobre los testigos de Madre Mía, ok, lo dejamos acá. Hay varios temas. Y Constelación continuó con el tema de Artemio, con el tema de la señora Nancy Obregón, que está en la cárcel, de hecho de paso. De repente ahora se anima también a lanzar algunas indirectas al señor Humala, como lo hizo en algún momento, ¿no? Entonces, no ha habido acá nada ilegal, irregular. En todo caso, tengo entendido que los abogados del señor Ollanta Humala presentarán... Pero además, hablan de todas las colaboraciones al partido. Y en el partido salió una relación enorme de gente que vive en el cerro. O sea, 300.000 soles, 60.000 soles. Que la gente no tiene idea que cómo han dado. Y no te olvides, los mineros informales también de Bogotá, ¿no? Con su documento y papelito firmado, ¿no? También. Hoy día todo el mundo da la espalda al tema, hoy día nadie conoce, no es mi hermano, pero no sé nada. Pero las cosas no son así tampoco, ¿no? Bien, mañana vamos a seguir enterándonos seguro de más contenidos de estas grabaciones, de las comunicaciones del entorno de Ollanta Humala y teléfonos que a veces cogía el propio Ollanta Humala, y ahí es donde se tiene registrada su voz. Vamos ahora a una pausa. Desconoce todo, ¿no? Hoy día todo el mundo desconoce todo, ¿no? Y nadie sabe nada. Y regresamos con lo que declaró el vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, acerca de la posibilidad de que el presidente Kuczynski considere un indulto para el expresidente Fujimori. Con eso regresamos. A ver, el señor Juan Cheput ha dicho que el presidente Kuczynski no debe encasillarse en decir que no va a haber indulto, porque en un castellano es como que falta mucho tiempo, de repente de acá a un año, de acá a 2, de acá a 4 años, ¿no es cierto?, que todavía falta para el gobierno de Pedro Kuczynski, las circunstancias se dan de otra forma. Entiendo que eso es lo que ha querido el señor Cheput, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué luego después va a tener que hacer un acuerdo político y por gusto está diciendo que no va a dar?
O sea, o el señor Cheput de repente sabe cosas que nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Claro. O ahora es pitonizo. Esto También surge en realidad una conversación hoy por la mañana, una entrevista en la que, la conversación era conmigo, por eso lo sé. Por favor. Yo le mencioné las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros que decía que indulto de ninguna manera, que el presidente había sido muy claro, pero lo cierto es que ayer cuando le preguntan al presidente Kuczynski y hacen así la disyunción fuerte, es decir, una cosa o la otra, sí, le dicen si evaluaría un arresto domiciliario o un indulto para Fujimori. La respuesta textual del presidente de la República es: todo eso se tiene que ver. Eso no es sacar de plano la posibilidad del indulto. Entonces, se lo planteé al señor Cheput y esa fue su respuesta, que vamos a escucharla. En estos momentos no es posible la figura del indulto. En estos momentos, en algún momento podría darse. En un año, 2 años, 4 años. ¿Por qué dice usted que no es posible en este momento? Porque hay una situación, la salud de Fujimori no claro, está, pero el indulto lo puede conceder sin necesidad de problemas de salud. Si es que no hay ninguna petición. Y el presidente no puede encasillarse en decir no va a haber indulto y en 2 o 3 años adoptar esa posición como consecuencia de un acuerdo. ¿Estamos hablando de una decisión político que se va a tomar de 2 a 3 años? No. O digamos la inmediatez que ha suscitado este debate hace pensar que de aquí al 28 de julio... Es una figura temporal que lo que intenta graficar es el hecho que en algún momento podría darse esa circunstancia. Ahora, en estos momentos la familia ha dicho... ¿Le preguntaste de Caritas? Sí, y dijo que la información en general era cierta, pero que no iba a decir con quién había conversado o no. Oh, pero quería preguntarle primero al congresista Alberto de Belaunde si en lo que él concierne el indulto está fuera de la mesa o no. Porque ya hay tantas versiones dentro del propio pepecaucismo que uno se confunde un poco. Hay un indulto que creo que sí está siempre sobre la mesa, que es el indulto humanitario cuando el preso tiene una condición crítica de salud. No, eso como posibilidad, pero digo en la mesa en este momento como consideración política, porque alguien ha traído el tema a la mesa, no a esta, sino a la de la política del país, y en consecuencia se está debatiendo. Creo que no, hay 2 valoraciones que hacer que muestran que el tema no está en la mesa. El primero, no hay la posibilidad de un indulto de oficio. Siempre tiene que existir el pedido de la familia o del propio preso para que esto sea considerado y pueda llegar la posibilidad del indulto. Recordemos que no es que simplemente llega el papel o un día el presidente decide hacerlo, sino que hay una formalidad legal que cumplir con una comisión que evalúa el tema y esto después pasa al presidente y tal. De oficio no lo puede hacer, porque ese fue el pedido del señor del vocero de la bancada fujimorista. Dijo, bueno, si tanto le preocupa la salud del señor Fujimori, usted tiene la potestad, señor presidente, firme de una vez un indulto. Las normas actuales no lo permiten. Y el segundo aspecto es que también las normas actuales, creo que fue una ley aprobada en el Congreso del APRA, luego después puede haber más información, no permite el indulto en caso de sentencias de secuestro agravado. Sí. Y el señor Fujimori tiene una sentencia de secuestro agravado. Por autoría inmediata, ¿no? Entonces, el único, pero de secuestro agravado, sí, digamos, de que secuestro agravado. El tipo penal. El tipo penal. Entonces, actualmente el único tipo de indulto que podría darse es si es que se solicita un indulto humanitario por una situación crítica de salud, que no es el caso. Entonces, por eso me parece claro que el tema no puede estar en la mesa. ¿Y por qué no transmitió esa claridad conceptual el presidente cuando le preguntan lo mismo y dice todo eso tiene que verse? Le dicen, ¿es arresto domiciliario o indulto? Todo eso tiene que verse. Todo eso tiene que verse es admitir la posibilidad de una cosa o la otra. No, tiene que verse viendo las normas, qué es lo que se permite y no. Y es lo que acabo de explicar. Suspira la congresista sí, Alcorta. Estoy pensando qué contesto. Es decir, para comenzar, los pepecausa de terror.com todos, ¿ah? Yo también te quiero, Lourdes. Sí. Mira, para comenzar, dejando bien claramente establecido, no hay ningún tipo de arreglo al respecto y no va a haber ningún tipo de arreglo al respecto. Ratifico las expresiones de Lucho Galarreta en el sentido de que si el señor Pedro Pablo Kuczynski quiere indulto, que lo firme y se acabó el tema, porque lo ha puesto en la agenda él, no lo hemos puesto nosotros. Nadie ha solicitado el indulto por otro lado, pero eso no viene de ahora, esto viene desde la campaña del 2011 cuando PPK apoyó a Keiko con referencia a la contraparte de Ollantumala en la campaña y tuvo gestos muy positivos hacia Keiko, o sea, de todo lo que merecía Alberto Fujimori, la libertad, haber luchado contra el terrorismo, haber resetado al país en el sistema financiero internacional, todas las cosas positivas que dijo Pedro Pablo sobre
sobre Alberto Fujimori. Pero él ha traído el tema. Ahora, de repente hay que esperar 24 horas más porque hay también el señor Kuczynski dice cosas y a los 2 días retrocede. Eso es todo el rato. Entonces estamos a la espera de las circunstancias de... Hemos puesto una cosa bien clara cada vez que el señor Kuczynski habla. 48 horas. Parece que esa situación se mantiene. Porque nadie, ni ninguna parte, no hay ninguna posibilidad de nada. Haberlo puesto además en el escenario de la aprobación de la reconstrucción desde el inicio, Lucho Galarreta lo dijo, y yo lo sostuve también y lo puse en el Twitter, tú eres tuitera también, que nosotros íbamos a apoyar incondicionalmente el tema de la reconstrucción. Claro, ayer había un debate, antes de ayer había un debate larguísimo, todo lo que el Ejecutivo ha presentado, todos se los hemos aprobado. Mira, si a Ollanta le hemos dado gobernabilidad, en este caso que no la necesidad de ese extremo de llevarnos al chavismo, se le está dando gobierno, no podrás quejarte de que la Fuerza Popular realmente le ha aprobado todo. Lo que viene del Ejecutivo se le da prioridad y se trabaja permanentemente. El mismo Ejecutivo lo reconoce y lo agradece y se trabaja en conjunto. Lo que se tiene que reconocer es que hay una oposición que trabaja como oposición como corresponde. Es el equilibrio también de la democracia dentro del Congreso. Y la reconstrucción no tiene absolutamente nada que ver con nuestro punto de vista con respecto a la situación de Alberto Fujimori. No es negociable la situación, no va a estar en la negociación ni está en la agenda de nosotros tampoco. Si el señor Kuczynski da la libertad, que lo indulte, lo firme ahora y se acabó el tema. Pero no hay ningún pedido, nos dice acá que las leyes, el congresista... Pero si él tiene la potestad con el presidente, él puede hacer si le da la gana. Legalmente dice que no. Eso es lo que está diciendo. Hay una serie de regulaciones que no permiten. Pero además, hay varios juristas que dicen que tiene la potestad. No, lo que pasa es que la figura del indulto es una figura antigua en el derecho constitucional. Y claro, es una figura casi absoluta. Monárquica, exactamente. Ese es el origen. Es un privilegio del rey, ¿no? Pero el constitucionalismo moderno ya no permite estas islas exentas de cualquier tipo de balance o de control del poder. Por eso es que ahora existe una serie de normas que establecen límites, por ejemplo, el secuestro agravado es un límite puesto por la ley y establece una serie de mecanismos y canales para que este indulto pueda darse. Tiene toda la lógica dentro de lo que es el constitucionalismo el día de hoy. Ahora, la otra opción es la de que se modifique la ley para que los que están condenados ya con sentencia, pero tienen más de 75 años, tienen algún problema serio de salud, puedan eventualmente... No hayan cometido delitos de terrorismo, narcotráfico, un tercio de su condena, etcétera, etcétera, puedan cumplir el resto. Entonces también Animal Guzmán y todo el mundo. Que no hayan cometido delitos de terrorismo, violación, ahí lo que ni me preocupa es uno... Y ya hay un proyecto presentado por el congresista Vieira en ese sentido, o sea, es algo que van a tener que ver en el Congreso. Pero ahí lo que me preocupa es Laimiro Montesinos. Podría también tener arresto domiciliario. Todos los que tengo después de 75 años, pero escúchame. Alejandro Toledo cumple 75 en 4 años. Pero primero tiene que cumplir un tercio de su condena cuando se la no va a tener tiempo, no le va a dar el tiempo. Entonces, el tema acá es cuando discutimos políticas públicas, porque digamos, finalmente el régimen penitenciario es un tema de políticas públicas, todo es políticas públicas. No podemos partir de un supuesto. Las leyes con nombre propio siempre terminan generando consecuencias inadvertidas y que son mucho más dañinas que Pero esta da toda la impresión de ser una ley con nombre propio. Es una ley con nombre propio. Un proyecto de ley. Nosotros lo hemos reconocido en el Parlamento, lo hemos dicho públicamente, los mismos de Fuerza Popular, que es un proyecto de ley con nombre propio. Y Keiko ha sido muy clara cuando estuvo en la Universidad Pacífico, lo ha dicho en toda su campaña, que jamás se usará el poder de la Fuerza Popular con su mayoría para aprobar cosas que tienen nombre propio. No lo vamos a hacer. O sea que estamos perdiendo el tiempo al respecto. Por lo tanto, si el señor, insisto, Kuczynski, él presenta el indulto, no presenta un proyecto de ley, él presenta el indulto, él se metió en el casillero, pues que dice Chepú, que se ha encasillado en el tema y el tema está ahí dando vueltas por todas partes. Pero no es el tema de la agenda de nosotros en ese sentido. Y ustedes, por lo menos a tu forma de ver, nunca votarán por una ley que permite el cambio de la situación donde tiene... Nunca vamos a votar por una ley que tenga nombre propio, para comenzar. Bueno, pues si no tuviera fuese formulada de una manera lo si mañana te cae el cerro, ya es posible, se te incendia el carro, no, pues sobre especulación no vamos a... Todo lo que hemos dicho hasta ahora es especulación, porque ninguna de esas leyes ha sido aprobada. No hemos hablado sobre especulación, hemos hablado de especulación, hemos hablado de un tema muy puntual, que es este proyecto de Vieira, que prácticamente tiene nombre propio. Entonces, eso no va a proceder, porque además él mismo lo ha sostenido en los pasos perdidos, que eso es una ley dirigida a Alberto Fujimori, lo ha dicho además. Y le han preguntado, congresista Belaunde, al congresista Bruce, ¿por qué ha metido este tema? Porque seguramente
O sea, porque él fue el que hizo estas declaraciones, que es de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada. O sea, hubo, digamos, este saludo, agradecimiento de Pedro Pablo Kuczynski en el contexto de los comandos Chavín de Huántar y eso. No, el presidente Fujimori le respondió, no sé, a través del Twitter. Ese fue un buen gesto histórico. Ese fue un buen gesto del gobierno, del presidente y del ministro de Defensa, haber invitado a Keiko Fujimori. Es un buen gesto que un momento histórico, ¿no es cierto? No sé si positivo o negativo, pero histórico. A ver que el expresidente le hablara a un presidente actual. Y de pronto le preguntan seguramente al señor Bruce y lanza esto, ¿no? Yo haría esto. Cuéntanos a ver cómo es. Bueno, habría que llamar al congresista Bruce. Pero los han metido en problemas. No cree que no hayan conversado al respecto. Los han metido en problemas al presidente. Sí le pregunté el otro día en el debate. Por favor. Bueno. Sí, pregunté el otro día en el debate. No le vamos a decir nada. Claro, que ponga RPP en ese momento para que no escuche la respuesta. No, le pregunté en el debate a qué venía esto. Y lo que él me dijo fue que era una posición que ya había expresado antes, cosa que es verdad, estuve googleando, y que salió en una entrevista que dio, me parece, a Perú 21. Sí. Entonces, nada, es la posición que además él se aclara en señalar que es una posición personal, no como vocero. Sí, claro. Y este tema, les aseguro, no ha sido tocado en bancada. Ya, pero el presidente entonces... Él se pone nervioso, patina, porque no la tiene tan clara. Pero, además Salvador firma el proyecto. Dos de la bancada firman el proyecto. Y Miyashiro también. Bueno, pero Miyashiro es obvio que lo firme, pero de la... No, pues pero están diciendo que no quieren leyes con nombre propio. ¿Les parece con nombre propio? Firman Miyashiro. Pues Miyashiro ha firmado, entonces no es tan obvio. No está en el poder de la decisión de Miyashiro finalmente. No, ya, pero me preguntaba por la coherencia. Pero no lo hemos propuesto nosotros. No lo hemos propuesto nosotros. Viene del otro lado del proyecto. Así como firme Eresi, firma Miyashiro. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pues. No es lo mismo, pues. Ya después me explicas por qué no es lo mismo, pero bueno. No es lo mismo, pues. Lo de Miyashiro es una cosa más prácticamente es fujimorista, por último. No lo es. Sino que ha sido parte del GNI, ha sido parte de la captura de Abimael Guzmán, ha sido parte de toda una historia que él ha vivido personalmente y tiene una posición personal al respecto, diferente al resto de la bancada, y la reconozco y la aprecio también de parte de... Es una posición solitaria, entonces, la de Miyashiro. Es una posición, y creo que bastante emotiva, porque él ha sido parte de lo que ha sido la captura de Abimael Guzmán, no nos olvidemos. Sí, claro. No nos olvidamos. Vamos a una pausa y regresamos con el proyecto de ley de reforma electoral que ha sido abordado y tratado en el Consejo de Ministros. Muy bien, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de reforma electoral y de partidos políticos que, según ha dicho luego en una conferencia de prensa el primer Fernando Zavala, tiene como objetivo afrontar la corrupción con firmeza. Entre otras cosas, contempla el hecho de que la unidad, o plantea, digamos, que la unidad de inteligencia financiera pueda acceder al secreto bancario de una persona desde que decide postular en las elecciones internas de un partido. Vamos a escuchar lo que dijo primero el presidente del Consejo de Ministros y luego la ministra de Justicia al respecto. El Consejo de Ministros ha aprobado el día de hoy el proyecto de ley de reforma electoral y de los partidos políticos que enviaremos al Congreso de la República. Necesitamos autoridades limpias para poder construir un nuevo país. Es una propuesta que ha sido trabajada en coordinación con la bancada Peruanos por el Cambio y que ha asumido el reto de esta importante reforma. Este esfuerzo se suma al que ya está realizando en el Congreso una comisión especial creada con el mismo fin y a las iniciativas que en su momento han presentado el Jurado Nacional de Elecciones y la Organización Civil Transparencia. Saludamos el esfuerzo que se viene realizando desde diversos ámbitos, como el del propio Congreso. No candidatos a ningún cargo por elección popular, las personas condenadas por delitos graves, entre ellos terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual o delitos dolosos contra el Estado y la administración pública. También estamos prohibiendo el aporte de gobiernos extranjeros y el de personas jurídicas que tengan menos de 3 años domiciliados en el país, así como el de los ciudadanos y personas jurídicas condenados por delitos graves. Nuevamente, el incumplimiento de esta obligación puede dar lugar al retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro de organizaciones políticas del partido de que se trate. A ver. Estaba comentando algo sobre la ministra de Justicia. Ahora lo digo. A ver.
Bueno, ¿qué les parece? Si quieren puedo empezar yo, no hay problema. A ver, por favor. No, es algo muy positivo. Creo que la reforma política y la reforma electoral es un clamor de la ciudadanía desde antes incluso de la campaña. Esto es una propuesta integral. Considera puntos como el que señalaste, muy positivo, de que la unidad de inteligencia financiera pueda ver esta información relevante desde que uno es precandidato. Establece una auténtica democracia interna con elecciones internas simultáneas en los partidos políticos, supervisado por los entes electorales, y en fin, una serie de medidas que lo que busca es cambiar esta situación actual que tanto desconcierto y molestia genera. Hay que señalar algo que creo que es importante. Esto es un proyecto de ley que va del Ejecutivo al Congreso y será uno de los insumos que tome el Congreso en este gran debate para lo que sería el primer código electoral peruano. Pero hay otro insumo que es importantísimo, que nace del grupo de trabajo que integra Hielo Violeta, que preside con mucho acierto Patricia Donaire, que están entregando la próxima semana. Entonces son dos insumos muy potentes que permitirán discutir un tema de fondo. Y esperemos que no pase lo que pasó en el Congreso pasado, donde se dio a último minuto, se dejó de lado las cosas de fondo y se terminó aprobando algo que fue llamado la contrarreforma electoral, porque me parecía más para favorecer a los políticos que para darle a la ciudadanía reglas claras y mejores para elegir a sus autoridades. Bueno, lo que pasó en la Comisión de Constitución del gobierno anterior, del Congreso anterior, fue que eso estuvo en manos de Gana Perú, y que fue un reverendo desastre todo ese manejo a los 5 años. Así, un reverendo desastre, un partido que recién nacía y que hoy día terminó prácticamente casi desaparecido. O sea, fue una aventura política. Entonces no pueden hacer ellos una propuesta de ley electoral. Creo que todas las propuestas que vengan de cualquier parte van a ser recibidas, van a ser escuchadas, van a ser debatidas. Va a ser un gran debate, por supuesto. Pero lo que no se puede, o sea, nadie le puede negar al Ejecutivo mandar un proyecto de ley. No sé si es un clamor de la ciudadanía está harta de la corrupción, de la corruptela y los políticos y los valores, de los falsos valores. Todos los gobiernos regionales, de los 24 gobiernos regionales, porque no se puede ubicar solamente al tema de la presidencia del Congreso, sino esto tiene un gran bolsón que es más grande que Lima, que son los gobiernos regionales y municipales. Y que escapa al ojo público, además. Y de 24 gobernadores regionales hay 14 procesados. El premier ha dicho que no podía hablar con Ancar, que tiene la mayor cantidad de plata, porque todas las cabezas están presas, está hablando con el gerente general, que también está procesado. Todos están procesados, el de Tumbes, por donde voltees. Y ni qué decir, los alcaldes provinciales y distritales también. Entonces la reforma agarra todo esto acá, no es un tema congresal solamente. No es solo congresal. Somos 30. Lo que yo he leído acá, hay que hacer un debate, que será propuesta y la vamos a ver, vamos a recibirla bien la propuesta, ¿no? Pero lo que no se puede es pretender que esa propuesta de ley de gente que nunca ha militado en un partido político, no tiene idea de lo que es un partido político, no tiene idea cómo se un partido político puedan dictaminar una ley. Es como si un agrónomo quisiera hacer una operación de corazón. ¿Pero no lo va a hacer el Congreso, perdón? No entiendo. No, el Congreso está haciendo su propio proyecto de ley con todas las bancadas y el Ejecutivo está mandando el suyo. Entonces va a hacer un gran debate de todos los proyectos. Claro, lo está mandando al Congreso. Claro. Ahí todos saben lo que es un partido político. Saben cómo son las campañas. Sí, pero claro. Pero usted tiene al señor Ticona, por ejemplo, que le hice una introducción, que era presidente de la Corte Suprema, que fue esta reunión que se llamó el Consejo de Estado. Consejo de Estado, donde invitaron a Luz Salgado también por el tema de la corrupción, a raíz de lo de Moreno. Él firma el día siguiente, renunció para postular al jurado. O sea, esas cosas que no se sostienen en el tiempo, o sea, si realmente no iba a seguir en esa situación, debió decirle al presidente, postergo 2 días más, porque voy a renunciar mañana. A ver, eso es lo que no puede ser. Pero el proyecto de ley, lo que te digo es que no pueden mandarlo gente que nunca trabajó en un partido político, no tiene idea de lo que es un partido político. El señor Ticona tampoco tiene idea de lo que es un partido político. Y tenemos que tener nosotros en el Congreso la responsabilidad, hoy con la carencia de partidos políticos, de trabajarlo esto con gran debate. Y Patricia Donaire está haciendo un buen trabajo con todas las bancadas. ¿Qué dice el congresista Belaúnde? Sí, creo que es importante leer el detalle de este proyecto, porque por ejemplo lo que señala Lourdes es absolutamente clave. Es increíble e indignante la situación de los gobernadores regionales. Si la propuesta de que la unidad de inteligencia financiera intervenga en que son precandidatos
hubiese estado ya vigente, probablemente se hubiesen detectado algunas cosas irregulares en alguno de estos personajes. Entonces, lo que busca la reforma política es justamente luchar contra la corrupción, asegurar la mayor limpieza en las elecciones, y lo que responde el proyecto del Ejecutivo es a la experiencia de personas que han participado en muchas campañas, a la experiencia de también transparencia que ha visto y participado en procesos electorales desde el año 95, y de distintos especialistas, acompañada de la experiencia que hemos podido dar nosotros como bancada oficialista. Evidentemente eso tendrá que entrar en discusión también con los insumos que genere el grupo de trabajo con Estado en Aire, y hay muchos puntos en común que pueden generar consensos muy rápidos y muy interesantes. Ahora, también hay puntos muy controvertidos, que yo sé, por ejemplo, que Lourdes tiene una posición contraria, y que yo estoy también con una posición... El voto preferencial. El voto preferencial. Lourdes y yo somos hijos del voto preferencial, y vamos, ¿no? Pero si logramos que se garantice la democracia interna dentro de las organizaciones con la supervisión de la OMPE, del jurado, creo que podría revisarse. Es uno de los temas de debate y debate de fondo que vamos a tener en el Congreso, y eso es algo muy bueno. Mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, los aportes de extranjero, creo que deben de prohibirse para evitar todos estos odres, toda esta situación. El tema de la magnitud de la corrupción ha abarcado todo esto. Porque Martín Belaúnde del Oso, no nos olvidemos que ha sido parte también de esta corruptela, donde también se han financiado los partidos políticos. Pero lo que no podemos estar en contradicción es transparencia, pues es una institución, una ONG común y corriente, no es más que una ONG y punto, no se le puede dar una situación de estatus de institucionalidad. Una cosa es lo manejado por Percy Medina en transparencia, que fue estupendo su manejo, un hombre que escuchaba, que participaba, que proponía cosas. Y otra cosa es, que tú vayas, impongas, que invadas y quieras imponer posiciones. Como la hace, te digo, yo tengo 2 años en el Congreso, perdón, es que tú no conoces el tema, pero yo he vivido estas reformas políticas durante dos periodos. Entonces transparencia tampoco puede imponer, porque esa imposición ha hecho que saliera ese mamarracho del proyecto de ley que salió la vez pasada, por las presiones y las presiones. Las propuestas que salieron ahí no eran transparencia ha participado en todo esto, Alberto, y tú no has estado, ha participado en toda esta situación, tú no has estado. Como Kenji, que tampoco estuvo. Todavía no es pero era ciudadano, y seguí con pero transparencia puede aportar, puede sugerir. Sí, claro. Lo que no puede es invadir e imponer, porque tampoco ha sido parte de esto. Que no siento que es lo que están haciendo, Lourdes. Yo creo que todo ciudadano y toda organización... las reuniones, yo he estado con ellos. Claro, varias veces. Mañana hay Alberto, yo he estado con ellos en la comisión de Patricia en Aire, y se lo he dicho a Alan Barnett, a Rolando Ames y al mismo Tábara delante de los tres, porque conozco el tema perfectamente. Los partidos no van a estar ajenos a esto, será un gran debate el que se haya ahí, pero en las relaciones pasadas se podía hacer un aporte, las empresas hicieron un aporte. Esos aportes que fueron legales los manejó Reflexión Democrática, me acuerdo, ¿y quién manejó estos aportes? Todos los rectores de las universidades. ¿Y qué pasó después en el Congreso? Que han aportado los mineros, han aportado los banqueros, han aportado los de aquí, los de allá. Total, nunca encontramos el fin de la situación. El tema de los aportes es todo. Es muy complejo. Es muy complejo, es muy complejo. Hacer una campaña es caro, pues. Ustedes saben que es caro, no es fácil y hay que estar ahí. Pero no es mejor, hay que regularlo. No es mejor que las empresas pongan una cantidad de plata, todos se registren con el aporte que han hecho, todos iguales, y que una entidad como los rectores, todas las universidades que participaron, han vivido y manejado con límites para eso, porque eso no se puede, eso no se debía. Ahora hay que quitar todo. A ver. Entonces, eso se pide, eso implica pues la corruptela en la campaña. A pesar de no haber estado en las reuniones, quiere decir algo. No estaba, porque no está loco. No tiene idea. No tiene idea. Pero así como no puede haber una reforma electoral sin los partidos políticos, no puede haber una reforma electoral solo de los partidos políticos, porque hay un manifiesto conflicto de interés. Terminas aprobando normas que lo que hacen es favorecer el status quo, y creo que eso no es lo más positivo. Entonces, toda iniciativa, toda propuesta que venga de la población de ciudadanía, hay que tomarla, y las buenas ideas serán parte del proyecto, y las que no serán rechazadas en el debate. Pero vamos, es parte del mercado libre de ideas el poder aprovechar esto. Hay unos temas que han salido a través del Twitter, porque digamos el proyecto de ley, ¿no es cierto?, recién ha salido, así que vamos a tener que leerlo con detenimiento, pero hay algunas cosas que se han lanzado durante la conferencia del Premier, y es por ejemplo que el máximo de financiamiento privado de campaña proveniente de eventos será del 5% del total.
por ejemplo, no sé, hacer eventos tipo los cócteles, que fueron muy famosos, no solamente el fujimorismo, también del Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto?, que se hacían cócteles para que los seguidores pudieran hacerlo. ¿Qué saben estos señores de lo que se va a hacer? ¿Qué conocen? Pregunto, no tienen la más remota idea. Después, otro de los temas es que la cuota de género sea del 50% y que sea intercalado en la primera mitad de la lista. O sea, en estos dos puntos usted no está de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, será un debate, pero esa imposición, yo creo... ¿Qué imposición, no? Están dando su propuesta, no le gusta, por lo menos. No, es que eso de intercalar, yo creo que las mujeres tenemos la posibilidad de poder competir abiertamente. Eso de imponer un hombre, una mujer, o el 40% de hombres o 40% de mujeres, creo que todos estamos en el nivel de la competencia, o sea, hombres y mujeres en el mismo nivel. Pero lo que no se puede es bueno, felizmente son propuestas, efectivamente, no hay que, es una discusión casi bizantina. Va a ser un gran debate, pero el tema es que no pueden hacer una propuesta gente que no tiene la más remota idea de lo que es un partido político. El presidente de la Corte Suprema, que ha sido juez toda su vida, ¿qué puede saber de partidos políticos? Recoja lo que ha encontrado en el camino. Transparencia puede hacer sus propuestas. Bueno, vamos a ver el gran debate. Los partidos van a tener... El Ejecutivo por lo menos ha ganado una elección, ¿no? Así que algo de elecciones. Cosas que recojo buenas, por ejemplo, de las propuestas de la misma Patricia Donaire. Por ejemplo, que los partidos que van en sociedad tienen que ir desde el comienzo hasta el final. No pueden entrar por un arreglo electoral y punto. Por ejemplo, ese es un tema. El tema de las tenemos que ir acabando. Del tema de las elecciones, bueno, el tema va a ser grande, va a ser un debate muy importante. Y es un debate, creo que también es importante que no solo sea un debate congresal. Necesitamos que intervenga la mayor Pero nos cantidad alcanza de para las digitales y regionales. Yo creo que sí. Es que tú eres ahorita. Tú eres infinito en todo, hijo. Tú eres infinito en todo. Lo tomaré como un elogio, no sé qué has querido decir. He dicho hijo. Es intenso en todo. Es que es infinito. No acaba nunca en nada. No va para todo. O sea, no, pero sí es importantísimo que esto pueda estar listo para las elecciones. Ojalá. Como tú estás proponiendo ni para el 21, ni para el bicentenario. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias también. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.